Saludos y bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, la cual permite una vez más estar ante su presencia. Qué bueno es Dios, que nos permite poder reflexionar acerca de la palabra. Podemos estudiarla, una palabra que es poderosa para salvarnos. No es tan solo conocimiento, es más bien un estilo de vida para adoptarla y para compartirla con los demás. Vamos a estudiar una breve reflexión en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, esperando que esta palabra escale lo más profundo de las vidas de los oyentes, que tu palabra sea medicina a los que están enfermos, que sea fortaleza a los que están caídos y que sea salvación a los que están perdidos. Que tu palabra haga el efecto que tú bien sabes hacer, que es restaurar, que es levantar, que es redarguir, que es darle fuerza al que está cansado. En el nombre de Jesús, amén. Ceñid vuestros lomos. El apóstol Pedro, este discípulo de Jesús, el cual vivió, fue uno de los 12 más cercanos al maestro, y el que cuando usted estudia los evangelios se da cuenta que Pedro estuvo muy de cerca con el maestro. Una vez Jesús lo llamó para la salvación, para buscar alma, él aceptó el llamado. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que necesitaba, que estaba perdido y necesitaba salvación. Como muchos de nosotros nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y necesitamos al Salvador, Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Dice la palabra, solo hay un nombre dado a los hombres, un nombre bajo el cielo, el cual se llama Jesús, y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia en el libro de los Hechos. En esta oportunidad, ceñidos vuestros lomos. Esta carta escrita en un momento difícil de los cristianos, el cual estaban padeciendo persecuciones, aflicciones. El emperador Nerón de nuestra era estaba persiguiendo a los cristianos, y el apóstol Pedro le escribe esta carta. ¿Qué sentiríamos o qué sentirás si alguien te respondiera que ciña los lomos de tu entendimiento cuando te da cuenta de una aflicción o un gran sufrimiento que está pasando? Usualmente esa no es la clase de respuesta que tenemos. Esperamos que nos digan, oraré por ti, Jehová es tu fortaleza, o ten paz. El versículo que vamos a estudiar, que es 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, es un versículo en el cual los creyentes estaban padeciendo grandes persecuciones, grandes dificultades para entrar al reino de los cielos. El apóstol Pedro, sabiendo que los cristianos estaban padeciendo esta situación, entonces le dice que tienen que ceñir los lomos de su entendimiento. Más claro que el gozo no está determinado por nuestras circunstancias, sino que él se mantiene en la medida que reflexionamos y meditamos en todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por eso el salmista David le decía a su alma: bendice, oh alma mía, el nombre de Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Por qué? Porque tendemos a tener la dificultad de entender el asunto del evangelio, del gozo de la salvación, cuando estamos pasando vicisitudes y dificultades.
Por tanto, en este versículo 13 nos da la idea de que el apóstol continuará hablando de forma práctica de aplicar las verdades que ya expuso en los versículos anteriores. Él da una serie de exhortaciones en este sentido. En todo el capítulo 1 nos habla, nos exhorta. Y yo te invito a que tú estudies la carta de Pedro y vea todas las riquezas que tiene esta palabra del apóstol Pedro utilizado mediante el Espíritu Santo. En los tiempos bíblicos se usaba una túnica un poco suelta y larga, la cual se sujetaba o se ajustaba, a esto le llaman ceñía, con un cinto en la cintura. Esto es el lomo, la cintura le llamaban el lomo. Él está hablando de algo simbólico y algo que conocían. Para que no estorbara y pudieran caminar, ellos se ceñían, se recogían esa bata, esa túnica, para poder correr, para poder saltar, para poder caminar libremente. En el lenguaje bíblico, estar ceñido los lomos quiere decir estar listo a la acción. En Éxodo 12:11, capítulo 12, versículo 11, y en Lucas 12:35 vemos en torno al mismo. Entonces, de la misma manera que los judíos debían sujetar su túnica, así los creyentes debemos tener nuestra mente o pensamiento ceñido o apretado para estar listo y accionar. Una de las cosas que el apóstol Pablo también hace referencia en la carta de Efesios, él habla de ceñir nuestro lomo con la verdad de la justicia. Él también le dice en una de las armaduras del creyente que debe ceñir también su entendimiento, su mente. ¿Por qué? Porque recuerde que la mente es el campo de batalla. La mente es como el timón del guía, el timón de la nave, perdón. La mente es la caja chica o el guía de nuestras vidas. Si la mente está turbada, obviamente, ¿qué obtendremos como resultado? Una vida fracasada. Si la mente está liberada, ¿qué obtendremos como resultado? Una vida de liberación. La mente es una parte fundamental en nuestra vida, el cual debemos de prestar atención a este consejo o esta exhortación que hace el apóstol Pedro. Muchos en el tiempo de Jesús decían, le decían al maestro que tenía una palabra muy fuerte y que cómo podían ellos soportar esa palabra tan fuerte. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro respondió, ¿y a dónde vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Significando con esto que Jesús le estaba dando la palabra que necesitaban para que su vida pueda ser una vida de éxito, una vida de salvación. En nuestra mente están los malos pensamientos, los buenos pensamientos, está la guerra de toda persona. Una mente esclava, una mente destruida. Una mente enferma, un cuerpo enfermo. Una mente liberada, un cuerpo libre. Hay mucho proverbio en torno a la mente. De ahí la importancia de nosotros prestarle a la misma, de ceñir nuestro lomo, nuestro entendimiento. Y la forma de ceñirlo es a través del mensaje de salvación que Jesús nos da. ¿Para qué? Para que en los momentos difíciles podamos entonces ser bendiciones para los demás. No podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestros hermanos. No es una insensibilidad, retomando a la carta del apóstol Pedro, el exhortar a que tengamos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, en el dolor, en la angustia o en la aflicción, también en la abundancia, alegría, prosperidad, en la tentación, en la vanidad de este sistema que nos seduce con tantas cosas. Al contrario, es tan inspirador por el Espíritu Santo porque todo lo mencionado nos pueden desenfocar de la meta. La espera en la gracia nos traerá cuando Jesús sea manifestado esta bendita y gloriosa, santa y hermosa esperanza. Nos lleva a vivir esa vida cristiana que nos pide el Señor. Por eso debemos estar alerta, listos, atentos, para que en la dificultad haya gozo, en la tentación haya fuerza y valentía para vencer, y en la distracción con cosas sin valor
y perecedera de este mundo haya un reenfoque. El consejo oportuno es que debemos cuidar, disciplinar vuestra mente. Esto nos permite mantenernos en perspectiva. La manera de hacerlo es escudriñando las escrituras, meditando todo el tiempo en ella, como dice bien en Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 2. También versículo 19, la meditación es el camino para una comprensión más profunda de la palabra. Y no estaremos en la superficialidad. Debemos pensar en las verdades absolutas descritas en ella. La salvación, el perdón, la venida de Jesús, nuestra identidad, nuestro andar como cristiano, las promesas que le hacen. Memorizarla y luego orar para llevarla a práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Imagina que tu mente esté llena de la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa tú podría entrar? Dios nos ayude siempre a mantenernos dispuestos a hacer los ajustes que tenemos para hacer crecer y por el bien de nuestra alma. Eso es lo que este mensaje y esta exhortación le puedo dar. Y en un tiempo difícil en el cual estamos viviendo, necesitamos ceñir nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, cerrarlo al pecado y abrirlo a la palabra de Dios, que es la que nos da vida y nos da salvación mediante su Espíritu Santo. Mi exhortación final es que busque y que tu mente puede ser liberada a través de la palabra de Dios. No te hablo de religiosidad, no te hablo de religión ni nada de eso. Te hablo de un estilo, de un cambio, de una verdad absoluta como lo es Jesús y su palabra. Si lo ama, como dice bien su palabra, debe ponerla por obra. Debe leer y escudriñar. La única forma de aumentar tu fe es a través de la palabra. ¿Para qué? Para proteger tu mente. Recuerde que en el tiempo de Jesús, Satanás se le acercó. Se le acercó y en el desierto, 40 días y 40 noches. Y dice que fue llevado por el Espíritu y vino él, Satanás, para tentarlo. Y utilizó 3 elementos muy fuertes. Le habló que los ángeles lo iban a guardar. Cuando él le dijo, te pueden lanzar de aquí, Jesús, que tus ángeles te van a cuidar, que tu pie no tropiece en piedra. También le dijo, convierte esta piedra en pan, le dijo. Y le habló, todo esto te daré si postrado me adoraren. Le estaba hablando de verdades, pero verdades distorsionadas. Le estaba hablando de la palabra de Dios, pero con una intención marcada y distorsionada, en el sentido que lo estaba tentando. Y la palabra habla que la tentación es del enemigo. Entonces, si Jesús no estuviese con el entendimiento, con el lomo ceñido su mente, Jesús no iba a poder vencer la tentación. Hablando en términos humanos, como Dios obviamente siempre ha vencido, pero como humano él tenía el poder que Dios le dio y se cubrió en él como hijo de Dios. Ceñidos vuestros lomos, ceñido vuestro entendimiento. Dios les bendiga.